Que Dios les bendiga. Saludos a todos. Bendiciones. Quiero hablar de las piedras de Jerusalén. Hay muchas piedras. Piedras grandes, piedras pequeñas. Están las piedras que cayeron cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Están ahí. Y son las piedras que gritan. Cuando Jesús estuvo en el templo, ese día señalado por Daniel, decían: sálvanos, Rey, sálvanos, Hijo de David, Hosana. Eso es lo que quiere decir, sálvanos. Pero los sacerdotes y los escribas y todos ellos dijeron: haz que callen ellos. Y el Señor dijo: si ellos callan, las piedras gritarán. Y como ellos callaron, las piedras gritaron. ¿Y qué gritos han dado? Fue una matanza horrenda. Ahí en el templo mismo se libró una gran batalla. Vinieron los de Israel a escudar el templo con sus cuerpos. Es un año clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese año? Gesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano, gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. A medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron a al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que se había estado gestando durante algún tiempo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final, en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto construida originalmente por Herodes el Grande. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente, ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o matando a las tropas romanas. Entonces toda Judea y luego Galilea se rebeló. Cestiu Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados. Asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. El emperador Nerón luego envió a Vespasiano, un general condecorado, para sofocar la rebelión de Judea. Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon, corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron.
Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada la mantuvo durante al menos 3 años más. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza, encontraron a los defensores muertos. Se habían suicidado para evitar ser capturados por extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. Y los romanos todos los mataron. Los que estaban ahí perecieron. Muy pocos fueron vendidos como esclavos. Y esas piedras de Israel nos recuerdan cuando Esteban fue apedreado también. Y Pablo estaba dando su consentimiento porque pensó que estaba contra Dios. Eso lo había dicho Jesús, que iba a mandar a profetas y apóstoles, y a algunos les azotarán y a otros los apedrearán. Y así fue. Azotaron a algunos discípulos y a Esteban lo apedrearon. Esas piedras que están en Jerusalén, hay tantas piedras. Están en las murallas, están en los campos, están por doquier. Son preciosas para mí esas piedras. Pero el Señor es la piedra fundamental, la piedra de la esquina. La piedra donde construimos todas las cosas bonitas de la iglesia. Él es la piedra que desecharon los que estaban construyendo. Vino a ser la piedra principal. Esas piedras de Jerusalén. Y ese llanto del Mesías, cuando él llegó a Jerusalén. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, y al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué triste que estaban ahí las señales, estaban las profecías de Daniel, estaban todas las cosas como se había dicho que iban a ser, y no reconocieron el tiempo. Sus corazones estaban endurecidos. Y vamos a hablar de nuestros corazones. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Están endurecidos o están bien con Dios? ¿Cómo estamos ante el Señor? Señor, pedimos que si nuestros corazones son de piedra, que tú los suavices, los hagas de carne, que tu pueblo iba a ser cambiado sus corazones de piedra a carne. Y tú, Señor, eres el único que puedes hacerlo. Te damos gracias, Señor. En esta meditación de esta mañana, en el corazón nuestro, en lo recóndito de nuestro ser, en lo callado del ámbito en que nos encontramos, te pedimos, Señor, por tu pueblo, que quites ese corazón de piedra y pongas el corazón de carne en ellos y en nosotros,
para que te sirvamos con amor y humildad, sabiendo, Señor, que no merecemos nada, sino que tú lo mereces todo. Y por eso te alabamos. Gracias por escucharme. Que Dios les bendiga.